nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Reciban un saludo en los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Qué alegría poder compartir con ustedes en un programa más, Medicinas para el Alma. Y precisamente hoy vamos a tener una super medicina para nuestra alma con dos virtudes que son la solicitud y la libertad en el espíritu. Por eso los invito para que podamos iniciar con una oración pidiendo al Espíritu Santo que disponga nuestro corazón y que todas estas enseñanzas que Él nos tiene pueda ser para el bien de nuestra alma. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Digamos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, suplicamos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María, a ti mamá, a quien consagramos este momento, podamos vivir estas virtudes. Tú mamá, que eres vaso purísimo en el que se encuentran todas las virtudes, enséñanos a vivirlas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de esta oración, entonces sí los invito para que podamos meditar en esta virtud, en esas virtudes que encontramos en un libro muy bueno escrito por Concepción Cabrera de Armida, de las virtudes y los vicios. Es un libro que realmente fue el Señor quien se lo dictó a esta gran mística, esposa, madre de 9 hijos, y que tiene unas enseñanzas muy grandes. Para los que tienen el libro, los invito para que profundicen en la página 320, donde podemos encontrar grandes enseñanzas. Como les decía, entonces, bueno, esta virtud de la solicitud, yo no sé a ustedes, pues, como que les dice, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, ¿a qué hace referencia? Y realmente esta virtud nos habla de esa cualidad que las personas tienen para servir. Mira esto tan bonito, es la cualidad que la persona tiene para ser solícita o para servir ¿a quién? Al prójimo. Por eso es que es una virtud que parece como muy pequeña, pero que realmente es muy grande, porque al final todo lo que Jesús vino a enseñarnos el Evangelio fue una sola cosa, y fue a servir al prójimo. Por eso es que algunos sinónimos de esta virtud es diligencia, atención, actitud, entrega, ¿cierto? Docilidad. Algunos son unos sinónimos de esta virtud que nos ayuda a entender un poco más acerca de lo que nos quiere decir. El centro de esta virtud es el amor al prójimo, y de ahí parte todo. Por eso es que es hija, podemos decirlo así, o nace de dos virtudes, que es la caridad y el amor activo. La caridad nosotros ya sabemos, y en un programa anterior pues se habló de la caridad, y tomando de nuevo 1 Corintios 13, que dice, si no tengo caridad, nada soy. Puedo tener el don de la profecía, puedo hacer milagros, puedo hablar en lenguas, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, qué importante es la caridad, porque es la madre de todas las virtudes, y la solicitud viene a ser hija de esta virtud. Y el amor el amor activo. ¿Por qué el amor activo? Porque es que todo amor viene a mostrar, a hacer esos actos, ¿cierto? Que es una persona activa, cuando nosotros la vemos que es una persona diligente, cuando nosotros vemos que es una persona que constantemente está sirviendo, cuando nosotros nos estamos dando cuenta que es una persona que uno puede decir no se queda quieta, ¿cierto? Entonces eso mismo se refleja el amor. El amor activo es no se queda quieto, y hay una frase que me gusta mucho y se la quiero leer. No puede el alma dormir en la comodidad si ve al amado que sufre.
¿Y cuál es ese llamado? ¿En dónde nosotros vemos ese llamado que sufre? En el prójimo. Entonces, ¿qué viene a ser la solicitud? Viene a ser ese amor que yo le tengo al prójimo que hace que le sirva, que hace que yo me adelante a las necesidades de él. Y por eso es que otra virtud muy hermosa e importante en esta es el celo. Es como hermana del celo. ¿Y por qué el celo apostólico? Porque el celo es como ese ardor en mi corazón por amar a Cristo y por la salvación de las almas. Entonces todo se reúne. Nosotros sabemos qué es una virtud. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo al adquirir una virtud, se vienen todas las demás virtudes. ¿Y qué es esa virtud precisamente? Es la fuerza que yo tengo para hacer el bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Son hábitos buenos. ¿Qué es un vicio? Es lo contrario, ¿verdad? Hábitos malos. Entonces, si nosotros nos esforzamos por vivir la caridad, si nosotros nos esforzamos por vivir el amor activo, si nosotros nos esforzamos por vivir el celo apostólico, pues esta virtud de la solicitud vendrá por sí misma. Pero ¿por qué nosotros podríamos decir, bueno, si ya tenemos otras 3 virtudes que al final nos encierra como ese amor al prójimo, ¿por qué una virtud más? Y mire esto que es supremamente importante, y es porque es la diligencia con la que yo sirvo al otro, a mi hermano, a mi prójimo. Es esa diligencia, o sea, es yo adelantarme a la necesidad de mi hermano. No espero que mi hermano me pida un favor, no espero que mi hermano, mi prójimo, me diga que necesita algo, sino que yo me doy cuenta de esa necesidad que él tiene y salgo a él, salgo a servirle con obras concretas. O sea, nosotros podemos decir que no se puede decir que uno ama al otro si no hay obras concretas. ¿Y en qué obras concretas precisamente esta virtud yo debo tenerlo con mi hermano? Bueno, Mateo 25 nos lo presenta, que es al final del juicio, cuando el Señor dice que le pone a la derecha a las ovejas y a la izquierda a las cabras, y empieza a decir: vení benditos de mi parte, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo, me vestiste. Al final, ¿qué son todas estas obras? Estas obras de misericordia que nosotros nos han enseñado y que tenemos día a día que ponerlas en práctica. Y siguiendo el mismo evangelio, dice: bueno, pero Señor, ¿cuándo hicimos nosotros contigo esto? Y él que le responde: cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo. Entonces, ¿qué me enseña esta virtud de la solicitud? A que yo debo mirar la necesidad de mi hermano y salir a suplirla, salir a ese encuentro, adelantarme a la necesidad, como el ejemplo de Jesús, de la Santísima Virgen María, de los santos, y que con seguridad de tantos hermanos que nosotros conocemos, misioneros, amigos, familiares, que nosotros vemos esta virtud en ellos, cómo se refleja. Quiero hablar, por ejemplo, de lo que hizo Jesús en el Evangelio. Nosotros vemos más o menos en el capítulo de San Mateo 8 y 9, cómo Jesús vino a hacer esa vida de misión. O sea, toda la vida de Jesús en la tierra fue una vida de misión, ¿verdad? Entonces, ahí ¿qué es lo que nos muestra ahí? Cómo se sanó a los leprosos, cómo curó a la suegra de Pedro, cómo curó al centurión que estaba enfermo. ¿Qué nos quiere decir Jesús a través de este evangelio? Miren, en él no hubo un descanso. O sea, él empezó toda la mañana sirviendo, sanando, fue a la casa de Pedro donde podía descansar y siguió sanando. Y dice una parte de ese capítulo 8 que al atardecer seguían llegando más enfermos y Jesús se quedaba ahí porque él sanaba, o sea, él les servía, él les daba eso, se adelantaba a esa necesidad del hermano, esa necesidad de sus hijos. Otra parte también del evangelio que nosotros vemos es, por ejemplo, en la multiplicación de los panes en Mateo 14, 13, 22, donde nos habla cómo Jesús dice que estaba predicando y sintió, pues se dio cuenta, o sea, ya es tarde, estas personas no tienen nada que comer, y por eso le dice a los apóstoles: denles de comer. O sea, no es un Jesús solo que estaba pendiente de las necesidades físicas y espirituales, digámoslo así, no solo de las necesidades espirituales, sino también de esas necesidades físicas. ¿Y cómo dio de comer?
ya había dado ese alimento espiritual, ahora también les dio ese alimento corporal. O sea, y toda la vida, todo el evangelio, nosotros siempre vamos a ver cómo Jesús se acercó al ciego, cómo Jesús se acercó al paralítico, cómo Jesús se acercó a la mujer, a la suegra, a la mujer, a la viuda, a la que había perdido su hijo, y fue y miró la necesidad, el dolor de esa madre y le dijo, levántate de ahí. Entonces vemos un claro ejemplo de cómo Jesús esa virtud de la solicitud la tenía en su corazón completamente, porque se adelantaba a la necesidad de sus hijos. Y cómo no hablar de la Santísima Virgen María. Con seguridad, si se escribiera un libro solo de María, nosotros pudiéramos ver cuántas veces la Santísima Virgen María, nuestra Madre, puso en práctica esta virtud. Pero quiero nombrarles dos capítulos de la Biblia especial, 2 versículos especiales en los que nosotros vemos esta actitud de la Santísima Virgen María. Es en Lucas 1:39, cuando la Virgen María se entera que su prima Santa Isabel está en embarazo, que es una anciana, y sale a servir. Sin importar, nosotros lo hemos escuchado varias veces, sin importar cuán grande era el camino y qué lejos era el camino. Y en las bodas de Canaán, también en Juan 2:1, donde nos dice que la madre se dio cuenta que no había vino porque fue a servir. A ella le dijeron, su prima Isabel, pues no sé, en ese tiempo no había teléfono, pero no sé, por un mensaje, María, ven, ayúdame que estoy en embarazo. No, María no tuvo que esperar ese favor que le pidieran, sino que ella fue a servir. Con seguridad la Santísima Virgen María, como invitada a la fiesta, no le dijeron, venga y ayúdame a pasar lo de la comida, pero ella fue, se adelantó. Y así innumerable, pues los santos también. Miramos a Santa Teresa de Calcuta, esta mujer en que vivió la caridad tan ardiente, ese servicio, pero que ella siempre buscaba, salía, iba y no esperaba que solo las personas llegaran a los centros donde ella tenía, sino que iba y los recogía en la calle. Iba en un avión donde había mucha gente importante y sabía la necesidad de esa persona en una oración, sabía la necesidad de esa persona en los ojos y les daba. Recuerdo la historia de que les dio un rosario a un señor que estaba pasando por una situación muy difícil de la sanación de un hijo. Recuerdo en ese momento también a San Luis María Griñón de Montfort, que cuando iba a ser sacerdote, cuando él se fue a estudiar sacerdote, pues un papá le pusieron una ropa pues muy bien presentada y él en el camino regaló todo, llegó sin nada porque le vio a uno que le faltaba zapatos, a otro que le faltaba la ropa, bueno, y así innumerables santos. San Francisco de Asís, cuando iba a pedir su comida por los pobres, aquel hermano también de que estaba donde Francisco, y él salía y miraba a los pobres con frío y él se quitaba su manto y le daba su manto, y como ya no podía hacerlo porque se lo prohibieron, entonces un día dijo, bueno, mi padre dijo que yo no lo podía regalar, pero no me dijo que si me lo robaban. Entonces son como ejemplos de que cuando se ama verdaderamente, esta virtud viene por sí sola, porque nos adelantamos a las necesidades de nuestro hermano. ¿Cómo la podemos practicar en nuestra vida cotidiana? Si nosotros nos damos cuenta, en este momento las relaciones personales necesitan mucho de esta virtud, porque uno de esos sinónimos de esta virtud, ¿cuál es? La atención, ¿verdad? La diligencia al servir, pero la atención, esa atención que nosotros debemos tener con nuestros padres, en las cosas más sencillas, en un oficio diario que tenemos que realizar porque mamá o papá está cansado, cuando llegan del mercado, y una atención tan fácil que es irle a recoger las bolsas, ayudarle a recoger las bolsas, en el trabajo, una atención con un compañero, de subirnos un papel a un segundo piso, de sacar una fotocopia, de ayudarle en esa necesidad, en ese trabajo que está haciendo y tal vez no tiene tiempo, en nuestra comunidad, en la relación de pareja entre esposo y esposa, esa atención que debo tener con mi esposo. Es que cuando se ama, las formas de demostrar amor quedan pequeñas, o sea, esa atención brota por sí misma, y precisamente eso es lo que nos quiere enseñar a través de esta virtud Jesús, que en el amor, cuando está ese amor, pues se inventa uno las miles de formas para servir. ¿Y cuál es, digamos así, cómo crece esta virtud en nuestro corazón? Por medio de la humildad. ¿Por qué por medio de la humildad? Porque nuestro ejemplo es Jesús, cuando él decía, yo no vengo a que me sirvan sino a servir, aprendan de mí. Yo no soy el que quiera ser el primero, que se haga el último, el servidor de todos. Eso es muy importante, a imagen de Jesús, a imagen de la Santísima Virgen María, ejemplo de los santos.
Y debemos saber que uno de los vicios con los que lucha esta virtud, pues es la vanagloria, ¿cierto? Está el otro lado de que yo quiero servir para ser aplaudido, está el otro lado que yo quiero servir para que me halaguen, para que me tengan en cuenta, y no, así no es. Tenemos que pedir la humildad para poder servir por amor a Dios, y sobre todo saber que lo que hace mi mano derecha no lo sepa la izquierda, porque todo debe ser solo para darle la gloria a Dios, y sobre todo para demostrarle a mis hermanos cuánto Dios los ama, porque recordemos lo que dice San Juan en su carta: quien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso, porque si no ama a quien ve, si no ama a quien ve, ¿cómo va a amar a quien no ve?, ¿cierto? Y otra parte de Santiago que me gusta mucho es cuando él dice: una fe sin obras es una fe muerta, porque si yo le digo a un hermano, en Santiago 2 está eso, si yo le digo a un hermano que no tiene nada que comer y aguanta frío, que Dios lo bendiga, vaya, que ojalá encuentre con qué cubrirse y con qué comer, y no soy yo la que le presto esa atención, la que le doy esa necesidad que él pasa, pues es algo falso, no es verdadero. Entonces, bueno, que la Santísima Virgen María, que vivió a plenitud esta virtud, que nos dé la gracia de nosotros ser diligentes, de nosotros adelantarnos a las necesidades de nuestros familiares, del prójimo, y que constantemente estemos mirando a una persona y diciendo: yo cómo puedo servir. Hay una anécdota que me gusta mucho, que habla Concepción Cabrera en su biografía, es que lo que ella más admiraba de su papá es que no dejaba ir a ninguna persona sin suplir una necesidad, sin suplir esas necesidades. Que Dios nos permita nosotros ver en las almas las necesidades que tienen para suplirlas, tal vez regalándole una ropa, tal vez dándole una comida cuando salimos y encontramos a los indigentes, las personas que están en la calle necesitan de nosotros. Yo recuerdo en mi vida de sierva cómo esta virtud que la practicaba una misionera me sirvió tanto, porque después de misión hasta los zapatos a mí se me estaban dañando, y una vez llegó esta misionera y me dijo: aquí le manda la Virgen María, y era un dinero que ella no me dijo para que se compre unos zapatos, pero yo sabía que gracias a esa virtud de esa misionera, el Señor estaba dándome esa oportunidad, esa gracia de poder suplir mi necesidad, y asimismo nos invita a que nosotros podamos suplir esas necesidades. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Bueno, y como el tiempo vuela, entonces vamos a meditar la virtud de la libertad del espíritu. Esa es una virtud muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, hoy todo nos habla de libertad, ¿cierto? Es un tema que constantemente está en todos, en las redes sociales, en los discursos. De hecho, como seres humanos tenemos una sed y una necesidad de libertad. Los jóvenes, los hijos la quieren vivir en su casa, y hemos confundido que la libertad es como hacer lo que nosotros pues queramos, lo primero que se nos viene a la cabeza, una autoeficacia, una decisión propia, que es muy importante, pero que a veces confundimos esa libertad con hacer lo que yo quiera, o pues perdónenme en la palabra, como hacer lo que a mí se me dé la gana, que está muy marcada sobre todo en los jóvenes, en la que no quieren tener límites, en la que todo de pronto una ley la quieren violar. Hay leyes que son para el orden humano, todo lo que suene norma o regla dentro de un hogar que es necesario lo quieren abolir, porque quieren en nombre de esa libertad, y pues son con esas actitudes rebeldes, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que es una libertad mal entendida, porque una verdadera libertad es la que nace del espíritu, y por eso quiero compartirles lo que dice esta parte del libro de Vicios y Virtudes. Dice así: consiste esta libertad en un desalineamiento del alma, en un vuelo del espíritu sin ataduras, sin impedimentos, hacia lo sobrenatural y divino. Es decir, esa libertad me hace referencia a no estar pegado a nada, o sea, a no sentir ningún apego, a no tener ninguna esclavitud, pero en mi alma, en mi interior. Y por eso esta virtud de la libertad la da solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el portador de esta libertad, de una verdadera libertad que se siente en el alma, que se experimenta en la vida, que se experimenta en el alma, que se experimenta en el espíritu. Hoy nosotros podemos ver en las calles muchas personas aparentemente libres, pero realmente son esclavos
esclavas de los vicios, son esclavas de la drogadicción, son esclavas del alcohol, son esclavas de las pasiones, son esclavas de las personas, son esclavas de la moda, son esclavas de una sexualidad mal llevada, son esclavas de todo lo que el mundo me ofrece. Entonces son aparentemente libres. Hoy nosotros podemos ver las discotecas llenas con jóvenes pensando en que son totalmente libres, pero lo que no se dan cuenta es que en su corazón hay unas rejas de falta de amor, hay unas rejas de soledad, de tristeza, de desolación, y creemos realmente, ellos creen que son libres, pero lo que no se dan cuenta es que realmente son esclavos del mundo, esclavos de lo que me ofrecen. Y esta frase tan bonito quiero también leérsela, y dice: el mundo promete libertad y nos da esclavitud. Cristo nos pide que seamos esclavos de amor y nos da libertad. Y esta parte de la frase está en Gálatas 5:3. Cristo nos promete que seamos esclavos de amor y es donde nos da verdadera libertad. En el mundo pensábamos que la libertad era estar totalmente alejados de Dios y tener el mundo en las manos porque hacíamos lo que queríamos, pero Dios nos enseña que una verdadera libertad en el espíritu está en ser esclavos de amor del Señor. Y Jesús en el Evangelio también nos muestra constantemente cómo liberaba, ¿cierto? Cómo liberaba no solo físicamente, sino cómo liberaba en el espíritu, como cuando le decía: tus pecados son perdonados. Y los fariseos pues se asombraban y decían como que sus pecados son perdonados. Y él les decía: pues no es lo mismo decir levántate, toma tu camilla y anda. Le decía al paralítico. Es porque la verdadera libertad la encontramos en Cristo. Por eso en Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Dice Jesús en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para ser verdaderamente libres tenemos que conocer a Jesús. Y eso es lo que nos da la libertad. Un conocimiento profundo de Jesús. Y aquí recuerdo a Santa Laura Montoya, nuestra santa colombiana, cuando ella dice que a los 7 años, por una gracia de Dios, mirando unas hormigas, sintió ese flechazo en su corazón y pudo conocer el amor de Dios, y lloraba y lloraba y lloraba porque pudo experimentar el amor de Dios, porque pudo experimentar que había Dios y cómo Dios le quitó la esclavitud de la tristeza por la que vivía, porque ella era una niña muy sufrida, su papá lo mataron a los 2 años, no podía compartir con su mamá, estaba en la casa de sus abuelos, se sentía rechazada, no se sentía amada y se había vuelto amargada, se había vuelto fuerte, violenta. Pero cómo ese momento, por la gracia de Dios, por esa luz que llega de lo alto, del Espíritu Santo, rompe esas cadenas de todo lo que la agobiaba y es verdaderamente libre, porque empieza a conocer el amor de Jesús, empieza a conocer el amor de Cristo, empieza a entregar su vida realmente. Otra parte del Evangelio que me gusta mucho y es cómo Jesús en Lucas nos muestra cuando hablaba con la samaritana y cómo en esta conversación Jesús pudo liberarla de su tristeza, de sus esclavitudes, y automáticamente ¿qué hace cuando se libera de todo eso que carga, de toda esa desolación, de toda esa tristeza? Porque había buscado el amor en hombres y no el amor en la fuente de agua viva que era Dios. ¿Qué hizo ella una vez experimentó esto y fue liberada de eso? Salió a hablarle a todas las personas que había conocido el verdadero liberador, el libertador de su alma y de su espíritu. Y así pues un sinnúmero de momentos en los que Jesús realmente nos muestra cómo liberando verdaderamente nuestro espíritu somos liberados realmente, somos liberados para Dios. ¿Cuáles son esas virtudes que acompañan esta libertad en el espíritu? La paz, la tranquilidad. Siempre tiene que ir acompañada de esa paz. El demonio tiene una falsa libertad y se encuentra en el desorden, en la soberbia, en la desobediencia, pero en contrario la libertad que viene de Cristo viene en una profunda obediencia a la voluntad de Dios, y eso nos enseña la Santísima Virgen María, ella que se hizo esclava. Lucas 1:33, no recuerdo, me perdonan, que dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento, haciéndose esclava, fue capaz de ser verdaderamente la más libre en el espíritu.
Eso es lo que le ha pasado a tantos santos. Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué fueron los santos capaces de renunciar al dinero, de renunciar al pecado, de renunciar a la universidad tal vez? San Francisco Javier, que era pues un súper estudioso, y le decían, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? O sea, ¿qué era eso realmente que movió a tantos santos para que se entregaran? Pues hombre, era ese encuentro con Dios que los liberó de todo aquello que los tenía atados del mundo, el demonio y la carne, y les dio una libertad en el espíritu. Y lo que más identifica a una persona que realmente es liberada, que tiene libertad en el espíritu, es que sin importar el ruido o el silencio, sin importar por lo que esté pasando su alma, si hay distracción o no hay distracción, siempre está completamente unida a Dios, porque ese es el fruto de la libertad del espíritu. Siempre está unida a Dios, tiene una estrecha relación con Dios, una estrecha intimidad y familiaridad con Dios. Y Santa Catalina de Siena, en su biografía nos narra cómo ella quería estar en esa intimidad profunda con Dios en su habitación, y su mamá no la dejó, la sacó de la habitación. Después ella quiso irse para otro lado, pero tampoco la dejaron, la pusieron. Como la mamá no quería que ella se entregara en esa forma de oración, sino que se casara, entonces la castigó y la convirtió en una empleada de la casa. Y ella comprendió que la verdadera libertad del espíritu está en hacer una celda interior, sin importar el ruido, sin importar en lo que esté, sin importar si esté en el trabajo, sin importar en qué tanta actividad pueda estar. Tengo que tener una vida interior con el Señor, y eso la da la libertad del espíritu. Cuando somos verdaderamente libres en el espíritu, somos capaces de orar, de tener una vida de intimidad con el Señor, y la oración es esa fuente que nuestra alma necesita. Por eso pidámosle al Espíritu Santo. Él es el único que nos puede regalar esa verdadera libertad, esa libertad que nos hace hijos de Dios verdaderamente, y que solo en Él la podemos encontrar. Muchas gracias por este momento, muchas gracias por estas 2 medicinas para el alma que son supremamente importantes. Recuerden, la primera, adelantarnos a las necesidades de nuestros hermanos, y la segunda, ser verdaderamente libres en el espíritu, que sin importar lo que estemos haciendo o el ruido que podamos tener, siempre debemos estar en una completa comunicación con Dios, en una completa unión con Dios. Los quiero invitar entonces, por intercesión también de San José, patrono de esa vida interior, que con seguridad fue el que puso la primera virtud en práctica al servirle, adelantarse al servirle a la Virgen María, al niño Jesús, y con esa libertad del espíritu, en ese silencio, que como también lo decía María, todo lo guardaba en su corazón. San José con seguridad también todo lo guardaba en su corazón, porque en él habitaba Dios. Que nos dé la gracia de poder poner en práctica estas 2 virtudes tan importantes en nuestra vida espiritual y en nuestro proceso de conversión. Los invito entonces para que nos dispongamos a hacer esta pequeña oración, dándole gracias a Dios por este momento y suplicándole que nos dé la gracia de poderla practicar. Los invito para que cerremos nuestros ojos y le demos gracias, amado Señor. Hoy quiero darte gracias, Padre, por estas virtudes que nos has permitido meditar, por estas virtudes que fueron dictadas a esta gran mística, a esta esposa tuya, y que hoy quieren nutrir nuestra alma para que podamos vivirlas verdaderamente, como la vive la Virgen María, como las vivió San José, como las vieron tantos santos. Enséñanos a tomar hoy la determinación, la decisión de salir a servir con amor a nuestros hermanos, a ser diligentes, a adelantarnos a sus necesidades y a tener esa libertad del Espíritu que solo la da el Espíritu Santo, a suplicarla y a pedirla, para que no tengamos ninguna atadura en nuestro corazón, sino para que podamos gozar de esa presencia tuya en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia. Renovamos nuestra consagración para ser verdaderamente esas Marías, que podamos vivir esas virtudes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y después de María, nadie como San José. La gracia del Señor esté con ustedes. Muchas gracias por este momento. Bueno, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en un próximo capítulo de Medicinas para el Alma. La gracia del Señor esté con ustedes.